Voy a hacerte dos preguntas y ya te digo que las respuestas no son tan sencillas como podría parecer. Primero, ¿qué es la democracia? Y segundo, ¿cuáles son los elementos fundamentales del sistema democrático? Ya te digo yo que la mayor parte de la población tendría problemas para responder a estas dos preguntas. De hecho, si hiciésemos una encuesta y preguntásemos qué es la democracia, la mayor parte de las respuestas sería algo así como que un país donde hay elecciones, que democracia es elegir al gobierno por mayoría del pueblo, que la democracia es que el gobierno le pregunta al pueblo qué es lo que hay que hacer. Y eso está bien, pero es solo una parte de la democracia. De hecho, si la democracia fuese solo celebrar elecciones y preguntarle al pueblo qué es lo que hay que hacer, eso acabaría derivando en una forma de totalitarismo. Repito, si la democracia fuese solo preguntarle al pueblo qué es lo que hay que hacer, eso acabaría derivando en una forma de totalitarismo. Miren, en la democracia hay tres elementos fundamentales y no puede fallar ninguno de los tres. Todos nos quedamos con el tema de las elecciones, pero los otros dos se nos olvidan. Se nos olvida y también son importantísimos. Entonces, el primer pilar de la democracia, el primer elemento fundamental de la democracia que no puede faltar es que exista un parlamento, ¿vale? Y en ese parlamento están los diputados elegidos por el pueblo y en esas elecciones tienen que ser elecciones libres donde cualquier ciudadano pueda presentarse, donde haya sufragio universal, donde haya voto secreto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí viene un punto que por favor tendría que reformarse ya de una santa vez. Esto tiene que cambiar, porque no está bien como se está haciendo. No está bien como se está haciendo y eso hay que reformarlo de una santísima vez. Y es que los diputados que están en el Parlamento deberían ser elegidos de manera directa por el pueblo. El pueblo debería poder votar a la persona y no como se hace en España, que se vota al partido. Así que lo correcto sería que en un distrito pudiésemos votar a una persona y no la lista de un partido donde hay unos candidatos que son elegidos por el líder de ese partido. Repito, lo ideal para que funcione bien es que en un distrito se pueda votar a la persona y no una lista de partidos donde hay unos candidatos que ya han sido seleccionados por el líder del partido. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Si en un distrito votamos a una persona, a Manolito Pérez, pues Manolito Pérez va al Parlamento y defiende los intereses de los electores del distrito en el que le hemos votado. Y luego ese diputado, Manolito, tendrá que venir al distrito donde le hemos votado y rendir cuentas de su trabajo. ¿Por qué? Porque depende de nosotros directamente. Nosotros, los electores, lo hemos colocado ahí. Y como lo hemos colocado ahí y él quiere cumplir con su trabajo y querrá que luego lo reelija en las siguientes elecciones, Manolito viene a su distrito y dice, mira, esto es lo que he hecho en el Parlamento, ¿qué queréis que haga? ¿Cuál es el problema? Que si votamos la lista de un partido, una papeleta con la lista de un partido y en esa lista ya hay unos diputados elegidos por el líder del partido, pregunto, ¿a quién le va a rendir cuentas ese diputado? ¿A quién le rinde cuentas ese diputado? ¿Al líder de su partido o a los electores que le han votado? Pues al líder de su partido. Ese diputado que está en esa lista está colocado por el líder de su partido y no por los ciudadanos. Rendirá cuentas al líder de su partido y no a los electores. De hecho, hoy día la función fundamental del Parlamento se ha perdido. ¿Cuál es la función fundamental del Parlamento? Pues que en el Parlamento hay distintos diputados elegidos por el pueblo, cada uno con su ideología. Bien. Y la función fundamental era pues, que si un diputado presenta una ley, otro diputado se la tiene que debatir. Entonces tiene que haber un debate de ideas. Tiene que haber un debate de ideas y entre todos intentar llegar a un acuerdo y si no se llega a un acuerdo, pues votar. Y los diputados que escuchan, conforme a las ideas que escuchan a uno u otro, deben votar en conciencia conforme a los intereses de sus electores y de los principios que defienden. Eso es lo que debería hacerse. Pero como hoy los diputados están elegidos directamente por el líder de su partido llega y les dice, en esta votación tenéis que votar que sí, en esta votación tenéis que votar que no, aquí tenéis que votar abstención. Pues los diputados se dedican a obedecer al líder de su partido y no a los electores, que es a quien deberían rendir cuentas. Miren, ya en 2011 en el movimiento 15M, esto que estoy diciendo ya se pedía.
que hubiese listas abiertas, que pudiésemos votar a la persona y no al partido. Esto ya se pedía en 2011 en el movimiento 15M. Han pasado 13 años y no se ha cambiado nada. Nada, nada de nada. Han emergido partidos que decían que iban a regenerar el sistema. Nada. Cero patatero. Y esto debería ser de las primeras reformas que deberíamos exigir los ciudadanos. Atención al segundo pilar, que también es importante. La mayoría hemos dicho que la gente se queda en este tema, en que haya elecciones y que haya un... Bien, está bien, pero este segundo elemento también es importantísimo. Miren, ¿cuál es este segundo elemento imprescindible de la democracia? Que haya división de poderes. Hay tres poderes. Son el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. El poder legislativo es quien hace la ley, que vienen a ser, en este caso, serían los diputados. El poder ejecutivo es el que ejecuta esa ley. En una sociedad suelen ser las fuerzas de seguridad, y en concreto en España, los que están a la cabeza de esas fuerzas de seguridad son el gobierno. Y el poder judicial es, digamos, quien administra esa ley y quien decide cómo esa ley tiene que aplicarse. Y ahora bien, y aquí viene otra pregunta que todo el mundo suspendería. Esta pregunta es fundamental, o sea, es que debería... entiéndanme la idea, pero en los colegios electorales debería, antes de que alguien votase, debería preguntársele esto que voy a decir ahora. Porque es que nadie lo sabe. Esto que voy a decir, muy poca gente lo sabe. Y hay que explicarlo, ¿vale? Hay que explicarlo. Ayúdame a que este vídeo llegue a gente. Dale like a este vídeo, compártelo, ayúdame porque esto es fundamental. Miren, acaba la pregunta. ¿Por qué los tres poderes tienen que estar separados? ¿Por qué el poder legislativo, ejecutivo y judicial tienen que estar separados? ¿Por qué los diputados tienen que estar por un lado? ¿Por qué el poder ejecutivo tiene que estar por otro lado? ¿Y por qué el poder judicial tiene que estar por otro lado? ¿Por qué tienen que estar separados? ¿Quién lo sabe? ¿Por qué tienen que estar separados? Pues tienen que estar separados para vigilarse unos a otros. Así como suena. Los tres poderes tienen que estar separados para vigilarse unos a otros. ¿Qué? ¿Para vigilarse unos a otros? ¿El político tiene que vigilar al juez, el juez al político y el político el juez al poder ejecutivo? Sí. Los tres poderes tienen que estar separados para poderse vigilarse, para poderse vigilar unos a otros. Y si uno se corrompe, ponerle freno. Entonces, si el poder legislativo se corrompe, si nos enteramos de que los políticos están robando, los ciudadanos podemos recurrir al poder ejecutivo y judicial y decirle, que el poder legislativo se está corrompiendo, hacer algo. Y si el poder legislativo se corrompe, el poder ejecutivo y judicial le pondrán freno. Si el poder ejecutivo se corrompe, los ciudadanos podemos recurrir al poder legislativo y judicial y decir, que el poder ejecutivo se corrompe, actuar, hacer algo. Si el poder judicial se corrompe, los ciudadanos podemos recurrir al poder legislativo y ejecutivo y decir, oye, defiéndanos, protégenos. Entonces, si los tres poderes están separados, en el momento en que uno se corrompa, los otros dos poderes le pondrán freno. El problema es cuando los tres poderes están juntos, están unidos, y uno se corrompe, pues contamina a los otros dos. ¿Y a quiénes recurrimos los ciudadanos? ¡A nadie! Cuando los tres poderes están juntos, como uno se corrompa, estamos perdidos los ciudadanos. Estamos perdidos, no podemos recurrir a nadie. A nadie. Y esa es la tragedia, ¿vale? Y esto deberíamos también defenderlo a muerte, ¿vale? Y ahora vamos al tercer pilar, que también es fundamental en una democracia. Es, atención, que haya una constitución donde se recojan los derechos y los deberes. Y los ciudadanos tenemos que tener claro lo siguiente. Otra cosa que también la gente esto no lo sabe. Y lo vamos a explicar. En esa Constitución deben recogerse los derechos fundamentales de las personas. Hay quien hoy muchas veces se habla de derechos humanos, hay quien habla de derechos fundamentales. Los ilustrados hablaban, a mí me gusta mucho ese término, de los derechos naturales. Y hay que decir una cosa de los derechos naturales, derechos fundamentales, derechos humanos, llámalo como quieras. Que los derechos
humanos o los derechos fundamentales son inalienables e inherentes a la persona. Repito, los derechos fundamentales son inalienables e inherentes a la persona. ¿Qué significa inalienable e inherente? Que ya me pertenecen, que nadie me los ha dado ni nadie me los puede quitar. Son míos. Derecho a la vida, libertad de expresión, libertad de conciencia, derecho a la libre circulación, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos derechos nadie me los ha dado, ya los tenía yo, y nadie me los puede quitar. No puede haber ningún parlamento que mañana vote. Votamos por mayoría que abolimos la libertad de expresión, o que abolimos la libertad de conciencia, o que restringimos el derecho a la movilidad. Eso ningún parlamento lo puede hacer. Pero si es mayoría el parlamento, no puede. No se puede someter a votación popular los derechos fundamentales. No se puede. No se puede votar por convocar un referéndum para ver si acabamos con el derecho a la vida de alguien, para ver si acabamos con la libertad de expresión de alguien, para ver si acabamos con la libertad de conciencia de alguien. No se puede. Los derechos fundamentales son inalienables e inherentes a la persona y no hay parlamento, ni elecciones, ni democracia que pueda abolirlos. ¿Y si se aboliesen? ¿Y si un gobierno decidiese conculcar un derecho fundamental? Entonces, el pueblo tiene derecho a la legítima rebelión. El pueblo tiene derecho a la legítima rebelión. Pero claro, para que esto salga bien, el pueblo tiene que conocer eso. El pueblo tiene que saber, pues eso, que un derecho humano, un derecho fundamental, es inherente e inalienable a la persona, ya es tuyo, ya lo es tuyo, por nacer es tuyo. Ya lo tienes, nadie te lo ha dado y nadie te lo puede quitar. Y si te lo quitan, tienes el legítimo derecho a la rebelión. Pero claro, hoy día se confunde el tema de las redes sociales. A cualquier cosa ya pensamos que va a ser una revolución, que va a ser una rebelión, que va a ser increíble, tal. Cuidado, o sea, haré un vídeo sobre esto. No es lo mismo el activismo que el cliquismo, que hoy día se confunde. Estar todo el día poniendo cosas en redes sociales, eso no es activismo ni en nada, ¿vale? Entonces es fundamental que se conozca que un derecho fundamental es inherente e inalienable a la persona para que en el momento en que se quiera conculcar, el pueblo actúe y se rebele, ¿vale? Y esa rebelión tendría sentido y tendría una dirección e iría abocada al éxito, porque va con un sentido y un propósito, ¿vale? Creo que este vídeo es muy importante. Si crees que esto ayuda, dale a like al vídeo, compártelo, suscríbete a mi canal, apoya esto que estamos haciendo, ¿vale? Con estas acciones tan sencillas como suscribirte, dándole a like, compartiéndolo, a mí me vas a ayudar mucho, ¿de acuerdo? No te digo más, te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.